de la campaña electoral, los partidos que siguen lanzando sus mensajes a pocos días de los comicios. Nosotros avanzamos, seguimos con nuestras entrevistas de campaña. Hoy le toca el turno al cabeza de lista del Partido Socialista, buen conocedor del Ayuntamiento, donde ya ejerció como concejal tiempo atrás y después de un tiempo en la Junta General, vuelve ahora a la política municipal. Lleva meses en campaña lanzando un mensaje repetido prácticamente a diario. Los últimos 4 años, dice, han sido años de parálisis en la ciudad. José María Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, muy buenos días. ¿Ha mejorado usted considerablemente en las últimas horas la voz? La faringitis va remitiendo y la voz va mejorando. Yo le iba a decir que es enfermedad de todos los políticos en campaña electoral. No creo. Lo que pasa es que los cambios de temperatura, pasar frío en algunos sitios, calor en otros, no ayuda precisamente a que la garganta esté bien. Oiga, ¿han salido los programas electorales del resto de partidos? Hemos visto algunas cosas de algunos programas. Hemos visto como, por ejemplo, antes de ayer, quien gobierna la ciudad, los de Cascos, presentaban un programa de deportes que es casi calcado al programa que los socialistas presentamos en esa materia hace 3 semanas, por ponerle un ejemplo. Que le pregunto yo esto por establecer comparaciones, por saber qué diferencia el programa socialista de todos los demás. Nosotros tenemos un compromiso concreto, muy concreto, que es poner a las personas por delante del resto de los asuntos de la ciudad. Y que por lo tanto los recursos de la ciudad se dediquen fundamentalmente a atender esas necesidades de las personas. El primer problema de los gijoneses es el empleo. Y lo que han tenido en estos 4 años es una desidia por parte de un ayuntamiento que ha ido recortando los recursos en esa materia para priorizar el pago a los bancos cuando no correspondía. Tenemos un problema social, un problema de desigualdad que es creciente. Y hemos visto cómo el propio ayuntamiento ha ido recortando los recursos en esa materia y no gastando el dinero que tiene en el presupuesto, aunque tenga financiación para ello. Vamos a ir analizando las propuestas que ustedes hacen para todas esas materias y alguna más que me parece destacada. Dicen ustedes en su programa electoral que desean promover una revolución ciudadana con participación en la toma de decisiones y en la gobernanza compartida. ¿Cómo y por qué ahora? Bueno, ¿cómo? Aprovechando todos los recursos que dispone la ciudad precisamente para facilitar un nivel de participación muy superior al que existe. ¿En qué? En procesos muy amplios, desde procesos como los que tienen que ver con el diseño de los espacios públicos, en los cuales es importante tener en consideración la opinión de los usuarios de esos espacios públicos para que precisamente los proyectos se hagan de acuerdo con sus necesidades. Y le voy a poner un ejemplo. Hace unas semanas se hizo una obra en el barrio de Montevil para un carril bici. En vez de ir en línea recta por el sitio natural por el que iría cualquier ciclista y cualquier persona con 2 dedos de frente, el proyecto municipal mete la zona del carril bici justo por el medio de unos juegos infantiles, con una pendiente considerablemente superior y además conllevando un rodeo respecto a los puntos que estaba uniendo. Eso, si se hubiese hecho una mínima consulta a alguien, se hubiese evitado. Y lo planteamos ahora, porque ahora es cuando presentamos nuestro programa electoral, porque creemos que ese es un proceso desde la participación en el que hay que mejorar y en el que hay que reforzar lo hecho en el pasado. ¿Se comprometen ustedes de llegar a la alcaldía a establecer en sus primeros 100 días de gobierno una batería de medidas urgentes? ¿Cuáles? Sí, medidas que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver precisamente con poner los recursos municipales al servicio del desarrollo de la ciudad, que tienen que ver con agilizar la tramitación administrativa y con cambiar los procedimientos internos que están provocando meses de retraso a la hora de conceder licencias, a la hora de organizar la actividad productiva, a la hora de generar empleo en la propia ciudad. Nos comprometemos a trabajar en lo que tiene que ver con la programación de formación para personas desempleadas, a poner en marcha un programa que tiene que ver con que las personas que sí tienen formación puedan adquirir una experiencia profesional. Nos comprometemos, como digo, a sumar la voluntad de los grupos municipales y de las organizaciones empresariales y sindicales precisamente para que en esos primeros 100 días podamos fijar la línea de trabajo de los 4 años. ¿Variarán los planes de empleo? Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Los planes de empleo que se hicieron en el último periodo de Paz Fernández Felgueroso supusieron un cambio considerable respecto a los anteriores, porque se tocaron sectores nuevos, como el de tecnologías de la información, sectores como el que tiene que ver con la gestión documental, con el audiovisual, con sectores en los que había una expectativa de demanda de trabajo. Y en este momento hay que hacer lo mismo. Lo que se hizo en estos 4 años es contratar a muy pocas personas, muchas menos que en el pasado,
para trabajar en oficinas municipales como si fueran funcionarios. Y el resultado de ese proceso es que tenemos pleitos en los juzgados, que tenemos indemnizaciones que pagar a trabajadores por despidos improcedentes y que tenemos además a trabajadores dentro del propio ayuntamiento que cobran un salario distinto al resto de los funcionarios. Los salarios y la duración de esos contratos de trabajo es lo que más preocupa primero al desempleado y luego a los sindicatos, que es lo que han estado denunciando en las últimas semanas. No sé si ahí también va a haber variaciones. Claro, las tiene que haber, porque si el problema es que el plan de empleo no es para contratar funcionarios. El plan de empleo tiene una vocación relacionada con que una persona en situación de desempleo pueda mejorar su cualificación profesional y que pueda tener un tiempo de trabajo en el que ponga en práctica esos conocimientos. Lo que se ha hecho en estos 4 años no tiene nada que ver con eso. Se está contratando personas que acaban en el servicio de protocolo del ayuntamiento para organizar eventos municipales, por ejemplo. Y eso no tiene nada que ver con un plan de empleo. Si usted hace eso, si contrata a alguien para trabajar en el servicio de protocolo, no se extrañe de que cuando termina el año de contrato, esa persona reclame que le paguen la diferencia respecto al trabajador de la silla de al lado que hacía la misma tarea. En su época de gobierno eso ocurría, pero en el gabinete de prensa. No, en la época municipal no hubo personas que tenían que ver con esa... No hubo ninguna persona que tuviese que ver con esa tarea. En la época en la que yo estuve en el Ayuntamiento de Gijón, las personas de los planes de empleo trabajaban en los planes de empleo. Las personas que estaban en los programas de empleo, en el plan de empleo tradicional, hacían eso. Y había un programa que se llama Acciones Complementarias, en el que está organizado precisamente para que sirva de refuerzo a la administración en momentos puntuales. El problema es que ahora todo se ha convertido, ha cogido ese modelo y ha generado estos problemas que no existieron en el pasado. Y además, lo más grave no es ni siquiera esto, que ya es grave. Lo grave es que en el 2014, con casi 30.000 parados, en esta ciudad, este ayuntamiento no contrató una sola persona en programas de empleo. Ni una. Los del 2014 empezaron a trabajar el 1 de febrero del año 2015. Los únicos que se contrataron fueron los que financió la comunidad autónoma con el programa autonómico. Todos los partidos políticos incluyen en sus programas que van a apoyar la actividad innovadora y la creación de empresas. Si me permite la valoración, es una obligación para todos. Hasta ahora no lo consideraban así. Bueno, pues para usted es una obligación, ¿no? Para mí es una obligación ahora como lo fue en el pasado. ¿Y cómo lo van a concretar? Con actuaciones en campos distintos. El Parque Científico y Tecnológico es un ejemplo de un compromiso político de un partido, el socialista, para poner en marcha líneas de trabajo que permitiesen que en Gijón hubiese un tejido económico distinto, más rico y más variado que el que había en el pasado. Dejamos un parque científico y tecnológico en el año 2011 con 2.000 y pico personas trabajando, que de entonces para acá apenas ha cambiado, porque apenas se ha hecho nada por parte del ayuntamiento para seguir impulsándolo. Y hablamos de que el ayuntamiento necesita impulsarlo, porque necesita planificar su ampliación y su crecimiento, porque las empresas más pequeñas que están en el parque necesitan un espacio adecuado para poder crecer. Y por eso, por ejemplo, planteamos que el ayuntamiento tenga espacios en alquiler con opción a compra para que esas empresas tengan una opción que les ayude a aumentar su capitalización, sus recursos y por lo tanto acceder a nueva financiación y ampliar sus posibilidades. O ampliar los programas que tienen que ver con la financiación, con los aportes de financiación, como cuando en su momento creamos un fondo de capital riesgo que fue el primero en España creado por un ayuntamiento. Intuyo que va en esta línea, entonces se lo explico ahora, o mejor dicho, se lo pregunto ahora. ¿Qué es lo que ustedes denominan o llaman Estrategia Gijón 2030? Nosotros lo que decimos es que la ciudad se tiene que ocupar de lo urgente. Lo urgente es lo que hablábamos antes, que tiene que ver con el desempleo, que tiene que ver con la crisis económica, la desigualdad, con los problemas de educación. Vengo de un colegio que lleva 3 años esperando que el ayuntamiento le haga un acceso y ahora el ayuntamiento no tiene claro si es propiedad municipal el acceso o no. Eso es lo urgente. Pero luego tenemos que hacer que el ayuntamiento, que la ciudad, trabaje pensando en el futuro. Porque ese futuro hay que empezar a construirlo ya, si no, no vamos a llegar. Y cuando hablamos de esa estrategia Gijón 2030, hablamos precisamente de compartir un debate en la ciudad con todas las organizaciones políticas, con todas las organizaciones sociales, con el conjunto de la ciudadanía, precisamente para que empecemos a poner sobre la mesa cómo queremos que sea el Gijón del futuro. Si queremos que sea un Gijón que tenga una actividad industrial, tenemos que definir qué tipo de actividades, en qué espacios y con qué condiciones. Si queremos que sea un Gijón más respetuoso con el medio ambiente, tenemos que poner sobre la mesa
dónde queremos poner el acento, con qué recursos y qué tipo de cuestiones tenemos que controlar. Y como eso podríamos seguir en el conjunto de los sectores. Abogan ustedes en lo financiero por una ciudad más igual, más equilibrada, inclusiva y sostenible. Vamos a tratar de traducir esto que son intenciones para quienes nos están escuchando, para que el ciudadano lo entienda. Entonces, un ciudadano cualquiera, si se lo encuentra usted ahora por la calle, hablando de esto, igual le dice, ¿me va a bajar el IBI? Tenemos que tener unos impuestos en la ciudad acordes con el nivel de prestaciones públicas que queramos tener. Si lo que queremos es tener un nivel de prestaciones públicas, de prestaciones sociales amplio, tenemos que tener recursos suficientes para poder financiarlo. Esa es la primera cuestión. Y lo que planteamos es que a partir de esa reflexión sobre lo que queremos tener en la ciudad, decidamos cómo actuamos sobre los impuestos. El IBI en Gijón en el año 2015 va a ser más barato que en el año 2014 por una enmienda presentada por el Partido Socialista cuando se tramitó este asunto a finales del año pasado. El año 2014 pagamos un IBI como de un 12% más caro que en el 2013 porque esa enmienda, una enmienda que planteaba rebajarlo, que presentó el Partido Socialista, fue rechazado por Foro Asturias y por el PP. Y esto no tiene nada que ver con el llamado catastrazo socialista tan criticado en los últimos años. Bueno, el catastrazo es la referencia, es la expresión de la propaganda de Foro que durante estos años hemos estado escuchando. El tipo del IBI, una cosa es la valoración catastral de un inmueble, pero el recibo no sale solo por la valoración catastral, sale por un tipo que es el que decide el ayuntamiento. Cuando en el año 2013 hubo que decidir actuar sobre el tipo del IBI, el ayuntamiento se negó a aprobar la enmienda presentada por el Grupo Socialista que planteaba rebajarlo. Y eso ha traído como consecuencia que el año pasado los gijoneses pagásemos un incremento en nuestros recibos del IBI muy considerable. Pero esa decisión, el rechazar esa enmienda, tiene que ver con la voluntad política del gobierno. Y el hecho de que el propio gobierno no tuviera una iniciativa distinta a la que plantearon los socialistas para rebajarlo. ¿Se puede hacer desaparecer la plusvalía? Se pueden hacer modificaciones. De hecho, hay una modificación que se puso en marcha en el 2014 a proposición del Grupo Socialista para evitar, entre otras cosas, las penalizaciones que se les estaban poniendo a muchas personas que tenían que pagar el impuesto de plusvalía por un error en la tramitación del Ayuntamiento de Gijón. Modificarla, pero no eliminarla, que es en lo que insiste repetidamente el Partido Popular. No, el PP siempre habla de reducir todo y de eliminar todo, pero donde gobierna lo sube. Y le pasa como a Foro. Foro habla mucho de reducir los impuestos, pero la recaudación por impuestos en Gijón en estos años se ha incrementado en más de un 15%. Y se incrementó, entre otras cosas, porque gestiones como la del IBI y otros impuestos se hizo de tal manera que se aumentase la recaudación. Sin embargo, aunque hayan aumentado la recaudación en el IBI más del 20%, en este periodo de tiempo han reducido las inversiones, han dejado de gastar dinero comprometido en los presupuestos y han dejado de mover la actividad económica en la ciudad, que también era una obligación municipal. Urbanismo. Si llega usted a la alcaldía, ¿qué hará para solucionar el problema que tenemos con el Plan General de Ordenación? Pues mire, el Plan General tiene en este momento, está pendiente de una sentencia en el Tribunal Supremo. Vamos a ver qué es lo que se dice en esa sentencia. Pero sabemos que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia indicaba un trámite a realizar. Un trámite que hubiera permitido que a día de hoy tuviésemos una situación de absoluta normalización en la actividad urbanística de la ciudad, porque lo que planteaba era retramitar el plan en el punto en el que consideraba que había habido un fallo en la tramitación porque dos documentos no estaban a exposición pública. El ayuntamiento no quiso hacer eso. Este ayuntamiento prefirió paralizar la tramitación urbanística y poner en marcha un proceso de elaboración de un nuevo plan. Estaban en su derecho de haber hecho lo que considerasen. El problema es que a día de hoy, 2 años después, no tenemos ni lo uno ni lo otro. ¿Rehabilitación de viviendas o nueva construcción? Estamos hablando en el plan general de retramitar para normalizar la situación de un sector que en este periodo de tiempo ha perdido más de la mitad de su peso dentro del sector asturiano. Éramos más del 20% de la construcción en Asturias y ahora somos menos del 10%. Y para impulsar la actividad en ese sector, uno de los elementos fundamentales es la rehabilitación. Y ya lo planteamos en nuestro propio programa y lo comprometimos con muchos vecinos. ¿Y el sector es consciente de que el mercado ha cambiado? Usted se ha reunido hace unos días con los representantes. He tenido varias reuniones con representantes de las empresas, con empresas del sector de la rehabilitación, con representantes de los trabajadores. Y es una voz unánime la que escucho por parte de todo el mundo en relación a lo que tiene que ver con la rehabilitación.
Y nosotros hemos comprometido que el ayuntamiento dedique un mínimo de 50 millones de euros a esta finalidad, para atender las demandas que están sin atender, algunas desde hace 4 años en el ayuntamiento, por parte de este gobierno, del Deforo, pero también para impulsar un cambio en la manera de organizar todo lo que tiene que ver con este asunto. Por eso planteamos una ventanilla única para que una comunidad de vecinos que quiera hacer un trámite no tenga que hacer un periplo, como sucede en este momento, por despachos municipales. Pero también planteamos un cambio en la manera en la que se gestiona la tramitación de licencias y el funcionamiento municipal. Y eso tiene que ver con la primera pregunta que me hacía usted sobre las urgencias. En este momento hay gente que tarda hasta 7, 8 y 9 meses en esperar por licencias para cosas tan menores como ampliar el portón de entrada a una nave industrial, y eso frena la actividad económica. Y lo que planteamos es que cambiar el modelo de gestión para que pasar a un modelo que se llama el de la declaración responsable, que está tipificado y organizado desde finales del 2010, pero que en este ayuntamiento no se ha practicado porque no ha habido voluntad política. Y eso, voluntad de quien gobierna, de Carmen Morillón y de su equipo. Y por lo tanto, eso permitiría agilizar no solamente cualquier tipo de licencia, sino sobre todo lo que tiene que ver con la rehabilitación y con obras de estas características. Los 50 millones comprometidos son para los llamados barrios con necesidades especiales. No. No. Los 50 millones de euros comprometidos son para lo que tiene que ver con la rehabilitación de viviendas, donde están esos barrios que tienen necesidades especiales, pero hay otras zonas de la ciudad. Y tiene una segunda parte que hace referencia a la búsqueda de otros recursos que en estos 4 años no se han querido buscar, precisamente para sumarlos y que a la aportación municipal se les sumen otras cantidades adicionales a lo que puedan aportar los vecinos en cada caso. De tal manera que consigamos movilizar más de 100 millones de euros en los próximos 4 años con esta finalidad. ¿El Musel va a causar algún tipo de catástrofe electoral? Yo creo que no. El Musel es una infraestructura a la que este ayuntamiento le ha dado la espalda desde el primer momento. Carmen Morillón se sentó en el Consejo de Administración del puerto desde el día en que es alcaldesa. Participó e hizo la liquidación provisional y la liquidación definitiva de las cuentas y la aprobó, como ella dice, porque todos los informes señalaban que era correcto. Y yo creo que era correcto. Y el propio Estado considera que es correcta toda la tramitación. A mí lo que me importa del Musel es convertirlo y empujarlo para que sea un motor de actividad económica. A Arcelor, por ejemplo, los costes logísticos le representan un porcentaje superior a lo que le representan los costes de personal. Está en ese orden. Y para eso necesitamos que el puerto funcione, que sea competitivo y que haya un espacio logístico adecuado para desarrollar la actividad. ¿Usted, como Javier Fernández ha dicho esta mañana, tampoco valora asuntos judicializados? No voy a valorar asuntos judicializados, pero lo que me sorprende es que se hable de que hay alguien que puede estar imputado. Una cosa es declarar como imputado y otra cosa es que uno tenga responsabilidad. Cierto, el término imputado da para muchas confusiones. Y otra cosa que llama la atención es que un medio de comunicación me comentaba esta mañana que después de haber hablado con los afectados, parece que ninguno de los afectados conoce que tenga ningún tipo de imputación. Bueno, esta mañana ha habido rueda de prensa en Oviedo, protagonizada por la abogada que lleva este caso, que se da la coincidencia, es la candidata al Ayuntamiento de Oviedo por la marca Podemos. En esa rueda de prensa, entre otras cosas, se han dicho que Podemos en Asturias no descarta ampliar la denuncia y la lista de los posibles implicados está usted, que en su momento era consejero del puerto de Gijón. Mire, hay algunas organizaciones, unas se colocan en una parte del espectro ideológico y otras en otro, pero que compartieron siempre la misma actitud cuando se enfrentaban a procesos electorales. Cuando no hay iniciativa ni propuesta en positivo que plantear, tratan de ensuciar sistemáticamente todo lo que sucede. Y me da igual quién haya sido la persona que haya hecho las declaraciones, quien quiera utilizar este recurso debería de empezar a plantear cuál es su proyecto para la ciudad y para la región. En este periodo de tiempo han sido incapaces. Y querer recurrir a estas vías es una artimaña tan poco clara y tan poco edificante que lo único que merece es la ignorancia. Y se lo digo porque en el puerto de Gijón, lo mismo que en otras actividades que se desarrollaron, una de las cosas que fue quedando clara con el paso del tiempo es precisamente que muchas de las acusaciones que hacían algunos con intereses partidarios y electorales tenían más que ver
precisamente con sus intereses que con el interés general. El puerto de Gijón necesita empujar y dinamizar su actividad. Y eso es precisamente lo que algunos de estos grupúsculos estuvieron impidiendo incluso desde el momento en que se planteó el proyecto. En el minuto y medio que nos queda antes de llegar a las noticias, hablemos de posibles pactos. Porque no sé si le hace, por cierto, usted mucho caso a los sondeos. Me sirven como referencia y me sirven para ver que señalan que somos la primera opción política. Eso explica reacciones como la que usted comentaba antes de algunas otras. Nos sirve para saber que esto es una cosa de dos, que en este momento la opción es o el continuismo y la dejadez de los 4 años que terminan de foro, o el cambio que representa el Partido Socialista. Pero la cosa de dos, sea del que sea, va a requerir de pactos y de diálogo y de acuerdo con otras formaciones que no están entonces en el grupo de dos. ¿Ustedes se marcan líneas rojas que no se pueden pasar, puestos a negociar con otro grupo? Las únicas líneas rojas que nos marcamos es la del respeto a la opinión de los demás. Y por lo tanto, quienes falten a ese criterio, evidentemente no tenemos nada que hablar con ellos. La otra línea roja es que nosotros tenemos un planteamiento de lo que tiene que hacerse en la ciudad para atender a las necesidades de las personas. Hay quien no sabemos cuáles son las necesidades que quiere atender y por lo tanto, quien esté dispuesto a priorizar esas necesidades, hablaremos. Y ya dije, desde el primer momento, si el domingo 24 ganamos las elecciones, nosotros tomaremos la iniciativa de que la próxima semana tener contactos con todos los grupos para abordar el proceso de cambio y de toma de posesión en el ayuntamiento. Solo tengo tiempo para un sí o un no, pero le planteo la pregunta. ¿Es usted partidario de que gobierne la lista más votada? Somos partidarios de que gobierne la opción que tenga más capacidad para dirigir la ciudad y más votos que la respalden. José María Pérez, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, adiós.